El Grupo Ciudadanos es un poco peculiar porque no viene a ser un partido tradicional de los que conocemos habitualmente. Fue un grupo de personas que nos unimos con un proyecto para mejorar la situación de nuestros vecinos de Jerez de los Caballeros. Y bueno, pues lo hemos tomado con la naturalidad que hay que tomar estas cosas. Tanto Isabel como yo, que somos los que salimos elegidos como concejales, era algo que entendíamos que iba a salir, porque el Partido Socialista, que es un partido que está acostumbrado a gobernar, pues no iba a perder la oportunidad de poder formar esa mayoría necesaria para poder hacerlo, ¿no? Entonces, entendíamos que era el momento, al principio del año, por las condiciones económicas de una nueva proyecto anual de presupuestos, más luego la posibilidad de unos fondos interesantes que vendrán de Europa y el superávit que hoy está permitido hacerlo. Entonces, pues ellos hicieron su trabajo de campo con Manuela para poder llegar a un acuerdo. Lo tomamos pues con total deportividad y entendiendo que los proyectos que tenemos en marcha, los que sean interesantes, esperemos que los continúe y que redunde en el beneficio de los ciudadanos. He estado leyendo algunos de los acuerdos que han llegado, con satisfacción he leído el tema de los arreglos de caminos que traíamos precisamente en nuestro programa electoral de Ciudadanos, que lo hemos puesto en marcha y que tanto éxito ha tenido, lo cual nos congratula que puedan continuar con ese proyecto. El resto de los proyectos, como sabéis, incidencias, que lo pusimos también en marcha del Partido de Ciudadanos y que también tiene un éxito tremendo, porque realmente lo que le preocupan a los vecinos son las cosas que tenemos a la puerta de casa, que esperemos que también se pueda mantener, y otras muchas cosas. Ya sabéis que estamos en marcha con algunos proyectos que ahora pues un poco una incertidumbre. Estamos arreglando el bar de Brovales para prepararlo y todo lo que es la playa y los accesos para que pueda estar en uso durante el verano, pero incluso darle el sentido al local de un uso de todo el año. Y con el tema de patrimonio, que también he leído que le pone mucho énfasis, cuando Manuela sale del equipo de gobierno, que os habla, junto con el resto del equipo de gobierno, pero principalmente con Isabel, que es quien con ella ha estado trabajando en todos los proyectos que hemos llevado a cabo desde Ciudadanos. Ella daba el soporte administrativo de proyectos económicos y yo luego ya pues los iba ejecutando. Cuando Manuela deja el anterior equipo de gobierno, o el actual equipo de gobierno, entonces retomo el interés que tenía ella por arreglar la Torre del Carbón, la Torre Sangrienta y la muralla, que era el interés que tiene todo Jerez de los Caballeros. El anterior equipo de gobierno descubro que tenía una memoria valorada. Esa memoria valorada se le envió a Patrimonio, y Patrimonio contestó en tiempo y forma hace ya 3 años que le daba el visto bueno a la reparación, pero que había que presentar un proyecto de ejecución. Recuerdo los días previos al pleno, que lo recordamos el otro día en la radio, que nos habéis hecho vosotros una entrevista, y luego tuve la oportunidad de estar un par de horas con Manuela antes de que diera su voto en contra de los presupuestos. Y claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar, y cuando te presentas en política las cosas hay que hacerlas pues con cierto orden. Ella tenía muy buena voluntad de arreglar esto, pero le faltó descubrir un poco por lo que habíamos descubierto. Estaba todo allí hecho, igual que lo tenía en la anterior legislatura, pero faltaba ese proyecto. Nosotros nos pusimos un poco a trabajar en el tema, en particular lo traté con Isabel, y ella buscó los fondos adecuados para poderlo hacer. Contratamos a un equipo redactor, el proyecto está terminado, que era lo que faltaba, era un proyecto de ejecución, que ha sido un estudio de arquitectura de Jerez de los Caballeros, y se ha mandado a Patrimonio. Además, los arquitectos de Patrimonio han estado trabajando con el equipo redactor contratado por este equipo de gobierno. Vinieron varias veces, igual que los de aquí fueron para allá,
El proyecto es de una calidad excepcional y estamos simplemente pendientes. Está el tema económico preparado. Estamos hablando de 60 a 70.000 euros. El proyecto está terminado, los fondos económicos preparados y está todo preparado para empezar la obra, tal cual. Pero había que hacer el trabajo de campo. Yo puedo tener la voluntad de decir, voy a mejorar algo, pero tienes que tener la capacidad de preparar todo eso. Dicho todo esto, el Grupo Ciudadanos, cuando se forma, invita a Manuela a que formara parte de la candidatura. La relación que tenía con unos allegados nuestros era interesante. A mí me unía, además, una relación un poco especial con ella. Es una persona a la que aprecio. Se ha dicho todo esto. Porque teníamos una persona que, por desgracia, ya no está entre nosotros. Y bueno, pues ahí teníamos un punto de unión. Recuerdo que con mucho cariño, cuando le expliqué el proyecto que llevaba Ciudadanos, principalmente basado, como ya todos sabéis, en una ampliación del polígono industrial donde podamos asentar empresas que puedan generar trabajo en Jerez. A ella le encantó el proyecto que llevamos en general, el proyecto Ardila. Tenemos un proyecto hecho de recuperación desde el embalse de Baluengo hasta el puente de la Bazana y está preparado para presentarlo y buscar los fondos para ejecutarlo. Eso lo hemos hecho desde hace 6 meses para acá. O sea, lo que llamamos Proyecto Ardila estaba en funcionamiento y muchos más proyectos que se los expliqué a Manuela. Y en aquel momento me dijo que sí, que le parecía todo muy interesante. Pero me hizo una pregunta que a mí me sorprendió realmente. Me dijo, me tienes que asegurar que si tenéis la oportunidad de gobernar, no vais a votar a Virginia. Yo digo, hombre, Manuela, antes de empezar, ¿cómo vamos a ponerle trabas a nadie, no? Nosotros, como formación política, somos muy peculiares porque no tenemos una estructura de partido. Somos asamblearios. Nosotros lo formamos 15 personas y las decisiones las tomamos entre todos, porque el grupo que hicimos es muy heterogéneo, forma parte, elegimos personas que estaban incluidas o inmiscuidas en asuntos muy dispares de la sociedad de Jerez, Brovales, Baluengo y La Bazana. Y entonces pues y ella me dijo, es una condición sine qua non. Y entendí que había algo, sospecho que personal, ¿no? Y entonces le dije, mira, yo no te lo puedo decir, digo, porque cuando llegue el momento, y así fue, ¿no? Cuando llegue el momento, si estamos en disposición de gobernar con unos o con otros, será todo el grupo el que lo decida. Si tú nos acompañas, también tendrás una voz, un voto, pero no una decisión total. Ahí es donde descubrí, ¿no? Pues que a la política hay que venir con las manos vacías, las maletas vacías y sin mochila, porque si te llevas mal con uno, si quieres depender económicamente de esto, si tienes un negocio y además quieres hacer más negocios, todas esas mochilas, todas esas cargas te van a pesar horrores y luego se te van a volver en contra. Yo tengo que reconocer que antes de presentarme a estas elecciones, y he sido una persona que he estado también metido en la sociedad jerezana, bien por parte de las empresas y tal, con el tema de la SINGE, pues que he trabajado con muchos equipos de gobierno en los últimos 20 o 25 años. Y unas veces me ha ido mejor y otras veces me ha ido peor, pero he intentado un poco separar. Yo llegaba a estas elecciones y era público y notorio que yo hace años pues tuve un encuentro no muy afortunado con Francisca cuando gobernaba ella. Y en la pasada legislatura, cuando gobernaba Virginia, pues también tuve unas relaciones al principio relativamente bien, sobre todo de trabajo, y luego pues al final se dobló un poco. Pero cuando llegaron las elecciones, como te digo, esas cargas y esas mochilas hay que dejarlas aparte. Y tuve la oportunidad
de entablar unas relaciones de negociación para gobernar con el Partido Socialista. Lo que ocurre es que llegaron tarde, porque como se quedaron a solamente 2 votos de conseguir la mayoría absoluta, esperaron al recuento que se hizo en el juzgado de las papeletas. Durante ese tiempo, el resto se movieron un poco más rápido. Y nosotros, cuando nos llamaron o nos llamamos a la mesa de diálogo para poder entablar lo que luego fue el tripartito, pues cuando me llamó Virginia, se lo advertí, digo, hemos iniciado ya otras conversaciones, digo, pero no me importa. Y tuvimos unas reuniones de trabajo muy interesantes con ellos, donde se pusieron solamente encima de la mesa pues esos proyectos, tanto lo que puede llevar al Partido Socialista como lo que puede llevar al partido al que yo represento, en este caso Ciudadanos. Y podíamos haber llegado perfectamente a un acuerdo, pero hay que ser honestos y honrados, y ya habíamos empezado las otras conversaciones. ¿Qué os quiero decir con esto? Una vez que ya nos ponemos a gobernar, pues, y también lo quiero decir por algunas declaraciones que he podido leer, no todavía escuchar, pero sí leer, de que puede haber irregularidades y tal. Yo entiendo que un partido político como el Partido Socialista tenga ganas de gobernar, en la oposición para unas personas que prácticamente viven de la política. Es un poco tedioso estar en la oposición, entonces pues lógicamente gobernando, y si además tienes una cobertura económica, pues sus vidas les irá muchísimo mejor. Y a ellos tienen alrededor un grupo de personas pues que también están esperando que esto cambie. ¿Por qué? Porque cuando llega este tripartito, este grupo de equipo de gobierno, pues paró una serie de actuaciones que no eran del todo correctas. Vengo ahora mismo de Brovales, del embalse, como os digo, preparando lo que es el local, el bar de Brovales para baños. Y allí en Brovales quiero recordar pues que había unas pistas deportivas, otras en Baluengo y otras en La Bazana. A todo el mundo se le ocurre, bueno, pues son 3 pistas, pues vamos a darle este a uno, este a otro, este al otro. Llegas y descubres que el equipo redactor es el mismo para las 3, el proyecto es exactamente el mismo para las 3 y cobra 3 veces el mismo proyecto. Pues hubiera sido más honrado darle a un técnico una, a otro técnico otro y a otro técnico. Entonces, técnico, por favor, perdón. ¿Qué es de lo que se trata? Porque hay que beneficiar a todo el mundo. O sea, no puedes engordar siempre a la misma parte de la empresa, a la misma parte de la población, a los allegados. Tiene que ser que todos en Jerez tengamos las mismas oportunidades, todos. No se puede beneficiar y perjudicar a otros. Con el tema de los trabajadores pasa exactamente igual. Con nosotros venía un gran trabajador del ayuntamiento, no consiguió el acta de concejal, pero sigue trabajando en el ayuntamiento. Esa persona había sentido en sus propias carnes el anterior equipo de gobierno. Lógicamente, desde la oposición no vamos a permitir que se haga esto. Cuando dicen irregularidades, pues qué peor irregularidad puede haber que tratar a una plantilla de personal del ayuntamiento de una forma no del todo correcta, no del todo ortodoxa. Tuve que escuchar y ver en la primera semana de este equipo de gobierno la situación en la que se encontraban muchos de los trabajadores de Jerez, y además con lágrimas en los ojos. Y quiero recordar los que están detrás de estos micrófonos y estas cámaras, como nos comentaban, la situación que se vivía en los medios de comunicación, y ver cómo se le caían algunos lágrimas en los ojos contándonos lo desagradable que habían vivido. Pero no solamente fue aquí, fue en más dependencias. Hoy que estéis vosotros detrás, si estoy mintiendo algo, pues lógicamente seréis vosotros mismos los que lo diréis. No solamente fue aquí, fue en más dependencias del Ayuntamiento de Jerez donde tuve que ver lágrimas. Y a uno se le parte el corazón cuando escucha que a alguien que tiene que estar gobernando para toda la ciudadanía puede llegar a tener ese tipo de actitudes. Que Manuela llegue a pensar que nosotros hemos tratado a alguien mal, no solo por el hecho del despido, porque el problema que tiene en Jerez de los Caballeros
es que cuando vas a contratar a alguien, le tienes que dar la oportunidad a todo el mundo. No puedes contratar a alguien pidiéndole al INEM unas características muy concretas, con un curso muy específico que ha hecho alguien, a sabiendas de que el INEM solamente te va a mandar esa persona, que realmente es la que tú quieres. Eso es lo que yo llamo una irregularidad. Y si además lo contratas para 3 meses y luego ya empiezas a renovar, cuando llega a 3 años, queda fijo en la plantilla. Podríamos hacer eso con todo el pueblo y entonces todos estaríamos dentro del ayuntamiento, pero esa honradez, alguien, o esa actitud, alguien la tiene que pagar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando luego llega el momento y esa persona ya no considera que no tiene el trabajo para el que se le ha contratado para desarrollar, pues no tienes más remedio que despedirlo. Tendrás que pagarle la indemnización o readmitirlo y pagarle la fortuna de sueldo que se le pone, porque lo que no puede ser que unos cobren 950 euros y otros cobren 2.600 euros que acabas de llegar. Eso es un agravio comparativo al que no deberíamos estar sometidos. Estaremos vigilantes, lógicamente, como podéis imaginar, desde la oposición. Con muchísimo gusto vamos a llegar al sitio donde nos trate. El hecho de iniciar cuando dicen hay algunas irregularidades, yo me siento satisfecho de lo que he podido trabajar. Soy además de los de las 7 de la mañana, o sea, procuro reunirme con los trabajadores con los que yo llevo. Si ellos entran a las 7, yo estoy a las 7 con ellos. O sea, no me gusta levantarme tarde y llegar tarde a los sitios. El ejemplo es lo mejor que hay. Si además no tienes sueldo, es ideal, porque cuando te tienes que marchar no echas en falta absolutamente nada. Quizás recuperes un poco esa vida que tenías antes. Y cuando vuelvo a repetir lo de las irregularidades, si de algo tengo que acusarme de irregularidad, pues sí, efectivamente, hay una irregularidad de este equipo de gobierno que se cometió en los primeros meses de inicio de esta legislatura. Es leve, pero a lo mejor pues no todo el mundo lo sabe. Manuela lo sabe perfectamente, porque al principio tuvimos una relación un poco difícil y yo le tuve que pedir que dimitiera a Manuela, porque sin decirnos nada al resto del equipo de gobierno se marchó en un viaje que hizo en verano. No sé si iba a haber algo o no, tal, pero incluso se llevó un trabajador para que la acompañara, la ayudara y tal, y tuvimos que pagar todo aquel viaje y no sé si al final incluso horas extraordinarias y tal. Aquello, yo digo, yo no he venido aquí para esto. Las cosas estas hay que hacerlas de una forma más honrada. Lo solicitas, tendrás el importe si está totalmente justificado, si vas a un sitio, a otro, y lo digo sin acritud. O sea, estas cosas, y al final, bueno, pues se vistió de que iba a un congreso, tal, aunque se tuvo que llevar a un ayudante. Pero claro, efectivamente, sospecho que será eso las irregularidades que se refiere el Partido Socialista. Yo estoy seguro de que esas cosas no se van a volver a repetir, ¿no? Después ya entablamos una mejor relación. Yo creo que ella entendió que aquello no podía ser, porque efectivamente, ¿no? El interventor, cuando fue a decirle que tenía que pagar aquello, pues le dijo que no, que tenía que hablar primero con el alcalde y con la concejal de Hacienda. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas siempre pues con la delicadeza que tienen, con la honradez, con la transparencia, porque quizás si algo sea lo más importante. Al principio ella llevaba también transparencia y me acuerdo que dimitió porque le resultó difícil aquello, ¿no? Digo, bueno, me dijo al alcalde, oye, aquí pues mira, Manuela ha presentado la renuncia de esto y tal, ¿no? Digo, bueno, no os preocupéis, vamos a llenar de contenido transparencia. Era lo que faltaba. Sí, lo mejor que puede tener un político es ser lo más transparente posible. La oposición que hemos tenido en este año y medio de legislatura por parte del Partido Socialista ha sido muy vigilante con todo lo que hacíamos. Han pedido un montón de cosas de transparencia. Se las hemos facilitado todas. Si hubiéramos metido la pata, está claro que la denuncia nos hubiera caído. Pues no hemos tenido ninguna denuncia. Con lo cual, andando se demuestra absolutamente todo. Lo importante
es que seamos honrados ante nuestros vecinos, que son los que pagáis, vosotros. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente honrados pues para que no se lleve los cuartos siempre la misma persona, la misma empresa, el mismo contrato, o que el trabajador del ayuntamiento no contrate con su propia empresa al ayuntamiento, o sus familiares no contraten al ayuntamiento. Todas estas cosas que sí, ya sabéis, cuando me decía la oposición alguno, es que eres hiriente. Yo, si sois correctos y sois relativamente normales, pues no habrá ningún problema, os podremos echar una mano. Si apretáis más de la cuenta, pues al final os tenemos que contar la película, porque procuramos hacer lo mejor posible las cosas, sin herir, sin hacer daño. Pero si alguien tiene pensado de nuevo volver a ponerse las espuelas, pues lógicamente los que estamos aquí no lo vamos a permitir, porque más lágrimas que echaron los trabajadores de Jerez cuando nos contaron las situaciones a las que se enfrentaron, al menos este que está aquí no lo va a permitir. Con lo cual, a partir de ahora, hay unos proyectos, tienen la capacidad, como equipo de gobierno, cuando lo consigan, con el beneplácito de Manuela, lógicamente, de llevar a cabo unos y de no llevar a cabo otros. Y que lo hagan pues con la máxima honradez, y en el beneficio de todos. Ahí tendrán el aplauso de la oposición y la ayuda si la quieren. Si la desprecian, pues nada, no lo van a necesitar. Pero si aprietan, pues lógicamente se encontrarán otra cosa. De aquí lo que pido es una tranquilidad a la población, porque al menos por parte de Ciudadanos, y yo creo que del resto de los otros dos partidos con los que hemos formado parte, va a ser una transición tranquila. Si quieren escucharle, vamos a comentar dónde dejamos los proyectos y a partir de ahí, pues lógicamente ellos tienen que gestionar. Con lo cual, pedir tranquilidad también a todos los seguidores de las tres formaciones que formamos el equipo de gobierno para que se lo tomen pues con la normalidad que no lo debemos de tomar y aceptar estas situaciones que son así, porque si Manuela pasado mañana se cabrea con ellos, pues a lo mejor quiere hacer otra cosa. Hoy Jerez de los Caballeros está en manos de Manuela y será ella la que ponga firme al Partido Socialista y al equipo nuevo de gobierno. Y si meten la pata, pues procuraremos que Manuela se lo haga ver para que lo rectifiquen. También tenemos la tranquilidad de que hoy en día hay la Secretaría General del Ayuntamiento, una secretaria muy profesional y que administrativamente no se van a permitir pues cosas que se hacían antiguamente. Antiguamente se ejecutaba y luego se hacía el procedimiento administrativo. Hoy ya es al contrario. Primero hay que hacer el procedimiento administrativo y luego ya se ejecuta. Entonces, pues bueno, ahí también habrá administrativamente una paz mayor de la que había antes. En definitiva, bienvenidos los nuevos, bienvenido, no queda más que darle la bienvenida y desearle que desarrollen todo su trabajo de la mejor manera posible. Y gracias a todos por habernos atendido. Buenos días.